Ahora vamos a hablar de recuperación ante desastres y vamos a enfocarnos en dos componentes de este plan de recuperación ante desastres que son RTO y RPO. El plan de recuperación ante desastres, o conocido también como Disaster Recovery Plan, por sus siglas DRP, es uno de los conceptos más importantes que también tenemos que tener en cuenta al momento de entender cloud computing, dado que forma parte de lo que un arquitecto cloud necesita entender y aplicar al momento de arquitectar algún servicio o aplicación. Disaster Recovery Plan, así como RTO y RPO son componentes del Disaster Recovery Plan, este a su vez también es un componente de algo llamado Business Continuity Plan o Plan de Continuidad del Negocio, o por las siglas en inglés BSP. ¿A qué hace referencia? Pues si hablamos del BSP, que es Plan de Continuidad del Negocio, ya vamos un poco más al proceso que tiene la organización o empresa de acerca de implementar un plan que ofrezca una continuidad del negocio por si algo sucede, que puede estar orientado a un desastre provocado por el hombre o provocado por la naturaleza. Por ejemplo, tienes una empresa cuya oficina central se encuentra en Lima, Perú, y tienes algunas sucursales en Argentina y en Bolivia y en México, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si ocurriese, no sé, un apagón general en todo Lima, y no cuentas con grupos electrógenos y algún tipo de medida que te haga, eh, pues, o que te sirva de backup para este tipo de desastres o incidentes, pero al saber tú que cuentas con otras sucursales o afiliales en otras partes del mundo, pues tú puedes establecer que dentro de tu plan de continuidad del negocio, cuando ocurre este tipo de desastres, pues todo tu centro de operaciones pase a la filial más cercana, que sería la Argentina, por ejemplo, ¿no? Entonces, son como que estrategias, procesos que te va a ayudar a determinar y a establecer como que un guión de qué pasa si sucede este incidente o ocurre otro, cómo actuamos, cómo le hacemos frente. Y ya no estamos hablando acerca de una aplicación o de un programa, como en el caso de cuando mencionamos alta disponibilidad o tolerancia a fallo, sino estamos hablando acerca de cómo reacciona tu organización, cómo reacciona tu personal, cómo reacciona tu equipo de trabajo, tu área, frente a algún tipo de estos desastres que pueden ser naturales, como terremotos, inundaciones, lo que fuese, o algún desastre provocado por el hombre, de repente un incendio mal controlado, lo que sea, ¿sí? Entonces, eso es un poco acerca de lo que significaría el plan de continuidad del negocio. Pero enfocándonos al Disaster Recovery Plan, que es un componente, es uno de los tantos componentes que tiene el BCP en general, y eso pues en realidad hablar del BCP solamente es todo un curso dedicado a eso. En el caso de Disaster Recovery Plan sí está más ligado al área de TI. Quiere decir de que dentro del área de TI, es decir, a lo que a tecnología de información le concierne o compete, pues es establecer un Disaster Recovery Plan. El BSP está más orientado a las demás áreas externas de la organización, sea de recursos humanos, de marketing, lo que fuese. Pero centrándonos en el área de TI, de infraestructura, tecnología de información, como se pueda llamar en las organizaciones o empresas donde ustedes trabajen, pues nosotros nos centramos en establecer un plan de recuperación ante desastres. Que dicho sea de paso, es justamente lo que indica el título, ¿no? Tener un plan que nos ayude a recuperarnos ante cualquier desastre que sea provocado por el hombre, que sea provocado por la naturaleza. Y dentro del plan de recuperación ante desastres o DRP existen dos componentes muy conocidos y muy importantes también de tener en cuenta, que son RTO y RPO. ¿Qué significa? Estas son siglas en inglés. Pues significa, en el caso de RPO, pues Recovery Point Objective, y en el caso de RTO significa Recovery Time Objective. ¿Cuál es la diferencia entre ambos, o qué significa, qué es lo que nos quiere dar a entender un concepto entre otro? Pues lo siguiente, nosotros tenemos ya una aplicación en funcionamiento, es decir, ya con una salida a producción, una salida en vivo, que está operando independientemente de que en esa arquitectura nosotros hayamos puesto una estrategia de failover o alta disponibilidad. Nosotros sabemos que puede ocurrir algún tipo de desastre, independientemente de la causa que lo origine. Entonces, cuando ocurre un desastre, por ejemplo, hoy estamos sábado, hoy ocurre un desastre, ¿sí? Sabemos que durante esta semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, nuestra aplicación ha estado funcionando de mil maravillas porque no ha ocurrido ningún tipo de interrupción.
Entonces, el día de hoy, 4 de la tarde, ocurre un desastre. Lo que sea, no sé, cayó la aplicación, puede ser por alguna causa natural de la misma aplicación o porque de repente alguien hizo un pase a PRD que no fue controlado, que no fue supervisado por un control de riesgos, un control de cambios, lo que fuese. O de repente algo hubo de manera natural, un sismo o algún evento de la naturaleza que provocó que el dataset, que provocó que el data center donde se encuentra tu aplicación desplegada, pues se colapsara y por ende afectara tu aplicación. Entonces, desde ese punto en donde se marca el incidente, nosotros tenemos que aplicar un RTO y un RPO. El RTO siempre va a estar a la derecha de donde ocurre el incidente. El incidente ocurre hoy, es decir, en esta línea, y el RTO va a estar siempre a la derecha, mientras que el RPO a la izquierda. ¿Qué significan? Pues en el caso del RPO, como bien lo dice, Recovery Point Objective significa pues punto de recuperación y en RTO significa tiempo de recuperación. Uno, en el caso del RTO, me indica cuál es mi tiempo de reacción, o sea, mi capacidad, la capacidad de reacción que tengo en base al tiempo que haya conversado con mi cliente y que todo esto ya haya sido coordinado, que yo tengo para recuperar mis servicios una vez que el desastre golpea. Y en el caso del RPO, pues hace referencia a la cantidad de información que yo me tengo permitido perder y que esa cantidad de información permitida no altere ni comprometa mi aplicación. Es decir, por ejemplo, tenemos una aplicación de comercio en línea, supongamos. Nosotros sabemos que almacenamos data de los clientes, en este caso su usuario, su dirección, su historial de compras, probablemente. Si guardó los datos de su tarjeta, podemos tener también los datos de las tarjetas, entre alguna otra información que nos sea relevante para poder identificar a nuestros clientes. Entonces, sabemos que toda esa información va a estar almacenada en algún repositorio central, que puede ser en el caso de AWS, puede ser un S3, por ejemplo, que es un servicio que te permite almacenar este tipo de información. Entonces, dentro de lo estipulado y acordado con el cliente me puede decir, mira Gerardo, si hoy ocurriese un desastre, yo me puedo permitir perder hasta una semana de información. Entonces, yo tengo que proponerle a él medidas de respaldo y de backup que me permitan cumplir con este tipo de indicador. Por ejemplo, si yo le digo a mi cliente, ok, vamos a tener un plan de respaldo mensual, ¿sí? Es decir, cada 30 días vamos a tomar un respaldo full de esta información y el incidente justo golpea hoy. ¿Ustedes creen que con ese backup que yo voy a tener de cada 30 días, yo voy a poder cumplir con el RPO acordado, que es donde me dice máximo puedo perder una semana de información? No, ¿verdad? Porque tendría que recuperar la información de las últimas 4 semanas. Pero mi cliente me dice, yo solamente me permito perder como mínimo o como máximo en este caso una semana. De lo contrario, para mí ya son pérdidas financieras. Entonces yo tengo que proponerle como mínimo un plan de respaldo semanal. Es decir, que cada semana cada respaldo. De esa manera, si ocurre un desastre, yo voy a poder garantizar cumplir con el RPO acordado. Y en el RTO va de la mano, no es lo contrario en realidad, sino va de la mano con el RPO, porque es la capacidad o el tiempo de reacción de cuánto yo me tomo para poder levantar esa aplicación. Mi cliente me puede decir, según una previa coordinación, yo me puedo permitir estar 1 hora como tiempo de inactividad. Es decir, te doy 1 hora como máximo para que tú restablezcas mis servicios. Ese va a ser tu tiempo de reacción, lo que tú te puedes tardar. Si tú te tardas más de ese tiempo, pues tengo que aplicar una penalidad porque me estás haciendo perder dinero. Entonces, quiere decir que desde que ocurre el incidente, es decir, desde este mismo momento, yo tengo como máximo 60 minutos para reaccionar y ya en el minuto 60 como máximo la aplicación ya debe estar levantada. Si es antes, mucho mejor. ¿Sí? De hecho, si levantas la aplicación en 5 minutos, a los 5 minutos de haber transcurrido el incidente, no hay problema, estás cumpliendo y es mucho mejor porque para la organización significa pues que la menor cantidad de dinero posible que estaría perdiendo. Entonces, eso significa RTO y RPO. Y cuando ustedes comiencen a arquitectar algún servicio o aplicación para sus clientes, van a llevar de la mano todos estos conceptos: alta disponibilidad, tolerancia a fallos, elasticidad, escalabilidad, DRP,
determinar cuál sería el RTO y el RPO. O sea, todo esto en realidad, estos conceptos generales van de la mano al momento de arquitectar algún servicio para algún cliente, por muy pequeño que sea. Van a haber cosas que sí, que se van a obviar porque de repente tu cliente dice, no, a mí no me interesa ser autoescalable, por ejemplo, tampoco me interesa tener un DRP. Yo a lo mucho que necesito o lo que se adecua es que sea tolerante a fallos, es lo único que necesito. Entonces, en base a eso, uno ya tiene que pensar en alguna estrategia, alguna solución que acompañe esa arquitectura que te ayude a garantizar lo que el cliente necesita, ¿no? Una arquitectura tolerante a fallos, es decir, una arquitectura resiliente. Y en el caso de DRP, pues lo mismo. Una vez que acuerden el tema de RPO y RTO, pues buscar algunas estrategias. La más básica es, por ejemplo, que te dice yo me puedo permitir máximo una semana de pérdida de información, más no. Entonces ahí tú tendrías que aplicar un plan de respaldo o una política de respaldo donde semanalmente estés obteniendo un backup completo de la información. De esa manera garantizas ese RPO. Si tu cliente es más agresivo y te dice a lo mucho yo me permito perder información de una hora, perdón, de 24 horas, entonces tú tendrías que tener una política de respaldo diario, ¿no? Y ahí luego ya vino un tema de ir más al detalle, de cuánto tiempo de retención tendrán esos backups, ¿no? Porque imagínate, tener un backup diario de los últimos 6 meses, los últimos 7 meses, pues significa también dinero para el cliente por de repente backups que ya no necesite. Entonces ahí ya pueden entrar a un tema de detalle y decirle, ok, vamos a tener una política de backup diaria para poder cumplir con ese RPO, pero la retención va a ser de los últimos 7 días, ¿no? Pero eso no lo decides tú solo, sino en coordinación y en conjunto con tu cliente. Por eso es muy importante tener estos conceptos porque todo esto se habla al momento de diseñar una arquitectura en AWS o en cualquier otro cloud provider. Aquí vemos otro tipo de recuperación ante desastres, o más que otro tipo, en realidad es esta lámina representa un plan de recuperación de desastre más al detalle, más granular, pero el concepto es el mismo. RTO, el momento en que ocurre el incidente, y luego pues el RTO. Al lado izquierdo del incidente, el RPO, que es Recovery Point Objective, y luego hacia el lado derecho del incidente está el Recovery Time Objective, ¿sí? Es los mismos conceptos, pero aquí voy a explicarles un poco más de la granularidad hacia dónde se puede llevar. De hecho, hay muchas formas de llevar el DRP a cosas muy, muy minuciosas, muy personalizadas, y pues a cuanto más detalle se ingeste, pues mayor presupuesto también debe tener tu cliente para poder soportar todo este tipo de estrategias. Por ejemplo, nosotros el día de hoy sábado tenemos el desastre, es decir, ocurre el incidente, nuestra aplicación cae y hacia nuestra izquierda tenemos ya establecido el RPO. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a cumplir el RPO también de acuerdo a la política de backup. Y hacia el lado derecho es donde ya hay algo un poco más de granularidad acerca del tiempo de reacción. Una vez que ocurre el incidente, nosotros sabemos que tenemos un tiempo de reacción, ¿cierto? Y que esto va de la mano con el Recovery Time Objective. Si mi cliente me dice, Gerardo, tú tienes como máximo una hora como RTO, es decir, yo te brindo 60 minutos para recuperar, para que me ayudes a recuperar mi aplicación de ese desastre, pero yo necesito que tu tiempo de reacción, es decir, el reaction time que ven aquí, sea no mayor a 300 segundos o 5 minutos. Eso quiere decir de que cuando ocurre el incidente o el desastre, yo tengo no más de 5 minutos para reaccionar, darme cuenta de ese incidente, poder notificar de repente a las áreas que correspondan y ya empezar a trabajar y decirle a mi cliente, dentro de esos 5 primeros minutos ocurrió este desastre y estas serían las posibles causas. Ya estamos trabajando en eso, ¿no? O sea, hay clientes que son muy agresivos y te piden este tipo de granularidades. Entonces, a partir de esos 5 minutos se sigue contando porque está dentro de los 60 minutos, es decir, me quedan 55 minutos como máximo para poder levantar todos los servicios, pero mi cliente es mucho más agresivo y me dice, mira, una vez que tú cumplas o estés dentro del tiempo de reacción, yo te doy 25 minutos para que puedas levantar funcionalidades básicas, ¿sí? Es decir, mi servicio va a estar operando a los minutos después de ocurrido el incidente, no al 100%, pero sí con algunos microservicios importantes o algunas funciones básicas que pueden permitir que siga operando y no me hagan perder tanto dinero. Entonces, aquí es donde viene que a partir del tiempo de reacción, yo voy a tener, es un ejemplo, los números que brindo por si acaso. Mi cliente me dice, te doy 25 minutos como máximo,
para que puedas levantar mi aplicación con algunos servicios, características o funcionalidades básicas. Entonces, una vez que ocurrió el desastre, ya han transcurrido 30 minutos y la aplicación ya ha sido nuevamente puesta a producción, pero de manera limitada, ¿sí? Y luego en los últimos 30 minutos yo ya que tengo que restantes para poder cumplir mi RTO total, pues en esos 30 minutos finales yo tengo que tener ya establecido el servicio con el 100% de sus funcionalidades. Entonces, va a depender mucho de la exquisitez, diría yo, del cliente, pues obviamente también del presupuesto que él tenga, porque a mayor detalle, a mayor agresividad en cuanto a su requerimiento, pues tiene que tener un presupuesto que lo respalde tanto para pagarle, en este caso, al equipo de arquitectos y para poder pagar o sustentar las estrategias que tú le propongas, porque tampoco es que él lo pida y pues tengas todas las características por default. De hecho, es todo un plan de estudio, buscar las herramientas necesarias, las estrategias necesarias y que eso también esté dentro de acorde al presupuesto que tenga tu cliente, ¿no? Entonces, eso ya es como que madera de otro maderero, por decirlo así. Ya sería entrar a tierra en otro terreno. Por eso no voy a andar un poco más del tema, pero sí quería contarles un poco acerca de la granularidad que se pueden llegar con cualquiera de estos conceptos generales que hemos ido revisando a lo largo de este primer módulo. Es muy importante que tengan claro estos conceptos. Si tienen alguna duda sobre ellos o quisieran profundizar un poquito más, no hay ningún problema, me pueden escribir, tienen la comunidad de Team para poder etiquetarme, agregar algún comentario o inclusive en las mismas notas del curso que están en la parte inferior de este vídeo, ustedes van a poder hacer su pregunta y yo voy a estar muy atento para responderlas, ¿sí? Así que bueno, eso sería todo. No se olviden, si tienen cualquier duda, cualquier inquietud, utilicen las notas del curso para colocar los comentarios, etiquétenme, pregúntenme lo que deseen por cada lección que han ido revisando y estoy atento para poder resolver sus dudas. Nos vemos en la siguiente clase de módulo 2. Chao.